empezar esto y después. Bueno, primero, gracias por participar a todos. Vamos a apagar el WhatsApp y vamos a empezar un poco con la presentación. Un segundo. Que vamos a cerrar esto. Cuando me pide esto acá. Y vamos a abrir esto. Que es la presentación que armamos. Bueno. Lo que vamos a ver es, le pongo el micrófono, ahí está, es esto en la charla de hoy, es un poco de introducción, un poco los temas que vamos a ver, que es un poco el coaching en general, que no es un coach, que sí es un coach, que es un Agile Coach, que es lo que queremos aprender o ver en estas sesiones de webinar. ¿Cómo es el camino del Agile Coach? ¿Cómo se desarrolla y se desempeña el Agile Coach? ¿Y cuál es el área de expertise o el área de tareas en el cual se desempeña y se desarrolla? ¿Cómo se llega o cuál es el camino que una persona tiene que llegar para poder desarrollarse como un Agile Coach? Y después si hay alguna pregunta o algo, y si hay algo me preguntan o lo que sea, ningún problema. O si hablo muy rápido o muy para adentro, porque estoy en una sala que es enorme y hay como mucho, la sala como que te absorbe. Bueno, ¿qué es el coaching? Acá mucha gente lo confunde con un psicólogo, lo confunde con un facilitador, lo confunde con un trainer, con un capacitador, con una persona que esté llevando el grupo, como líder de grupo, lo confunde con un montón de cosas. Y la verdad que no es nada de eso, sino que es como una conjunción de varios roles en una misma persona. Que no es un coach, no es un psicólogo, no está para pensar cosas del pasado, ni para resolver conflictos personales, ni resolver temas del pasado, ni de la infancia, ni de la escuela, eso no para nada. De hecho, se dedica a pensar desde el presente en adelante y ver cómo desarrollar todas las capacidades de una persona en el futuro, ya sea profesional o personal. No es solamente un facilitador, no es alguien que ayuda a llevar una reunión o un curso o algo adelante, porque no es solamente esa función que tiene, y no está únicamente ni para divertir o para llevar la tarea adelante de lo que es la reunión. No es un consultor, porque no da consejos y no te dice qué es lo que tenés que hacer, sino lo que hace es, le hace preguntas al cliente y en base a eso, en base a varias herramientas, que vamos a ver en otra slide, es cómo desarrolla su tarea. Y tampoco es un profesor, no le explica y no transfiere conocimiento del coach al coachee o la persona que está siendo coachada o el grupo, porque no le va a decir tenés que hacer esto o cómo lo tenés que hacer, lo lleva de otra forma. Pero ¿qué es lo que hace? La persona o el grupo o la organización se encuentra en un estado A. ¿Qué es un estado A? Un punto actual es en qué estado está, qué hace, qué no hace, qué le sale, qué quiere, qué puede, qué tiene, qué cree que tiene. Y el B es dónde quiere estar, qué quiere hacer, qué quiere tener o cómo se quiere desempeñar. Entre el punto A y el punto B hay una brecha de aprendizaje, que es todo ese tiempo o todo ese espacio que hay que aprender para llegar del punto A al punto B. En esa brecha de aprendizaje que ocurre entre el punto A y el punto B, el coach lo que hace es acompañar al cliente o al equipo o a la organización o a una persona particular, preguntándole cuáles son sus necesidades puntuales para lograr un seteo de objetivos que haga que la persona llegue del punto A al punto B. Y las expectativas para que la persona llegue de ese punto A ese punto B en el tiempo que planteen, con los objetivos que planteen y las diferentes formas. ¿Cómo lo hace? Con una secuencia de preguntas que va derecho a las necesidades del cliente, diciendo cuáles son, dejando ver cuáles son esas necesidades
puntuales por qué y para qué quiere hacer eso. Entonces, con este tipo de preguntas, es como cuando alguien te pide un detalle, no sé, un mueble, una casa, ¿cómo la querés? ¿Para qué querés esto? ¿Esto lo querés para qué? ¿Cuál es tu necesidad que querés hacer esto? No sé, yo quiero una mesa grande porque tengo mucha gente en mi casa. Ok, ¿cuántas veces van a tu casa? ¿O cuántas veces tenés gente en tu casa? Una vez por mes. ¿Y te sirve realmente una mesa grande o necesitas un espacio más grande? En base a esas preguntas, realmente capaz lo que uno espera al principio y lo que uno realmente necesita difiere y hay que llegar a ese objetivo de que cumplir la necesidad y la necesidad puntual del cliente, no lo que quería en un principio, que a veces puede ser que difiera. Y lo que hace el coach es acompañar al cliente en ese camino. Lo va guiando a tener ese comportamiento y ese nivel de expectativas para que logre ese objetivo que él quería, era llegar a ese punto B deseado. Ahora, en este contexto que vemos del coach original, ¿qué es un coach ágil? Particularmente, un coach ágil está más orientado a una organización o a una empresa, digamos, que quiere cambiar de una metodología estándar, normal, cascada, o como se quiera llamar, a unas a metodologías ágiles, a este concepto de agilidad. ¿Qué es lo que hace si un Agile Coach? De vuelta, el Agile Coach no es un psicólogo de los grupos, no es un psicólogo de la gente, no es un psicólogo a nivel de organización, no se pone a resolver temas personales de tal cosa, tal no se lleva con tal, eso no lo hace. Trabaja más en las herramientas de cómo se desempeña cada uno ya sea de las personas, de los grupos o de las organizaciones. Es erróneo creer que uno trabaja el grupo coachando a la gente que lo compone, porque no es lo mismo. Vos podés coachar a la gente que compone un grupo, pero no estás coachando un grupo. Estás coachando a la gente que compone un grupo. Para coachar a un grupo, se coachea un grupo. En una sala, un grupo, un coach, y lo coachea al grupo. Lo mismo con las organizaciones. Se coachea todas las líneas de gerencia, jefes, gerentes, y se va coachando a nivel de organización, digamos. Pero ejecuta las mismas tareas. Hace un poco de facilitador, hace también de mentor, hace de profesor, pero todo junto. Es una conjunción de esos roles que hace el Agile Coach. Todo esto, si no se entiende, me avisan o me paran o lo que sea, ¿eh? Sí, sí. Me pueden ir parando o lo que sea. Todo esto, mientras se va desempeñando esta transición de una metodología tradicional a una metodología ágil. ¿Esto qué va a traer? Gente que sea reticente al cambio, gente que no quiera cambiar, gente que esté incómoda, gente que no encuentre su rol, gente que antes tenía gente a cargo que no sabe dónde va a quedar su rol. Todo esto es parte de esta metodología y es parte del coach llevar esas expectativas e ir transitando ese proceso de cambio desde el punto A, que es el actual, al punto B, que puede ser implementar estas metodologías ágiles en la empresa. Ese es el trabajo que hace puntualmente este Agile Coach, usando las herramientas de las preguntas, del coach de grupo, individual, o de gerencias, o de... ¿Un quilombo acá? O de... se están matando, no sé. O de gerentes armando estas metodologías para poder llegar a esto, que es el objetivo que ellos querían. Ahora, ¿qué... lo corro esto que tengo que ver mi ventanita acá. ¿Qué ramas o qué formas o qué caminos distintos puede tener un coach ágil? Puede ser más enterprise, que es orientado a toda la empresa, a Scrum Masters, PO, gente que participa en la sala, desarrolladores, testers, los jefes, gerentes, a toda la organización, desde quien participa en una sala hasta el último gerente o presidente de la empresa, para transitar juntos esta transición, valga la redundancia, del punto A al punto B, esta brecha de aprendizaje y de transición.
Sí se encarga de todas las organizaciones, se encarga de toda la organización, del primero al último, y puede que haga mucho foco también en lo que son los roles Scrum particularmente. Trabaja también en este cambio de mentalidad, cambio de un mindset más cascada o organizacional o jerárquico o verticalista, como se lo quiera llamar, a algo más horizontal, más ágil, más horizontal e inclusivo de toda la gente que participa del proceso. Otra rama que puede tener el coach ágil es ejecutivo, que únicamente se enfoque a la parte de gerencias, que no esté tan abocado a los grupos, que no esté tan abocado a lo que es la parte de Scrum Master, ni los roles, ni la gente de la sala, ni a ser coach más independiente de lo que está en la sala, sino a ser coach de lo que es gerencias, vicepresidencias o como sea el escalafón organizacional en cada una de las empresas. Depende de cada uno cómo lo quiere orientar o a qué se quiere dedicar o cómo quiere llevar su rama para cada lado, digamos. Eso es algo más personal. Depende también las capacidades que tenga cada uno, ya sea interpersonales, de conectarse o poder comunicarse con cada uno de esos roles, digamos. Pero va por ese lado, digamos. Cada uno lo pone de ese lado. No hay como un camino, como un estándar que dice, bueno, primero sos Agile Coach, después sos Enterprise Agile Coach, después sos Ejecutiva. No. Puede decidir en base a cómo se esté llevando la transformación dentro de la organización, llevarla por un lado, llevarla por el otro. Es algo personal. Una de las últimas cosas que vamos a ver es cómo se llega a un Agile Coach. Porque es cómo llego, voy, hago el curso y listo, qué necesito, cómo es la carrera para llegar a un Agile Coach. Hay gente que piensa que ya por el hecho de leer o es coach o se puede desempeñar como tal. Hay gente que piensa que siendo coach y leyendo algo de metodologías ágiles, ¿cómo lo encamina? Hay varias formas de cómo encaminar la carrera de aprendizaje o de capacitación a un Agile Coach. Una muy común es primero siendo Scrum Master, que sería como fase 0, donde se aprende bien la metodología, se aprende a trabajar con grupos, se aprende bien la implementación de la metodología dentro de una empresa. Después, siendo un facilitador, puede ser con Agile Team Facilitator, o siendo más un facilitador de grupos y dedicándose a la facilitación de eso. Y después sí encarar una capacitación más como Agile Coach, bien, digamos, dicha de esa forma o bien plantada como esa forma. Esto más que nada como no hay una linealidad en esas capacitaciones que sí, no sé, 1, 2, 3, 4, como es una materia en la facultad, o ciertas capacitaciones que tenés, no sé, Scrum Master 1, 2, 3, no. Es mucho también la conciencia de cómo se sabe de la metodología o qué se sabe de la metodología y cómo se empieza a implementar en esta transformación, esta parte de transformación digital o metodológica de la empresa. Otra forma es siendo Agile Team Facilitator o facilitador de equipos ágiles y después encarando la parte de coaching distinta. Lo que importa es que sepa trabajar con grupos, que tenga la factibilidad de ser un facilitador para diferentes equipos, uno o más equipos, que tenga varias de esas características, esos skills, y después sí encarar el trabajo de la capacitación para un coaching puntual. Lo importante es que si vas a hacer un Agile Coach, que tenés que estar pendiente de lo que es la implementación de una metodología, que se sepa de la metodología de trabajar con grupos. Son las dos cosas que uno tiene que tener como manejando para poder llevar a cabo esa función, digamos, poder trabajar con grupos, con personas y entender cuál es el enfoque de esa metodología en esa empresa. Pero es un poco cómo es el camino. No hay marcado un camino en ningún lado que decís, yo voy, hago el curso 1, curso 2, curso 3, curso 4 y ya soy Agile Coach. O solamente hago Scrum Master y ya puedes venir como Agile Coach. O hago el curso de Product Owner y puedes venir como Agile Coach. ¿Cómo puedo yo llegar de mi punto A de no saber de metodología o ser Scrum Master a mi punto B de desempeñarme como Agile Coach? También infiere una práctica, una técnica, digamos, dentro de los equipos. No es lo mismo tener un equipo que se llevan todos bien, son todos amigables, amorosos, divinos, hermosos, todos se requieren, a un equipo donde hay que hacer mucho más trabajo de
de interrelaciones entre ellos, como equipos, gente que no se conoce y tienen que trabajar juntos, cómo se coachean esos nuevos trabajos, esos nuevos roles, cómo se coachea a la gente que está en un rol de jefe o en un rol de gerente y pasa a estar en otro rol dentro de lo que es la metodología, cómo pasa ese tipo de transiciones, hay que saberlas llevar desde un punto metodológico y de coaching distinto para poder desempeñarse. Eso es un poco este camino de desarrollo. Por eso esa división de ejecutivo y Enterprise Agile Coach, quien se quiere dedicar más a toda la empresa como tal, o quien quiere únicamente dedicarse a la parte de gerencial o jerárquica, digamos, de cada empresa, y llegar a esa transición, digamos. ¿Alguna pregunta, duda o No, consulta? más que claro lo que dijiste. ¿Alguien más? ¿Se entendió por lo menos lo que quise explicar o llevar? Sí, estuvo clarísimo. Yo te hago una pregunta. Sí. En tu interpretación, ¿cuál ves como la principal diferencia entre un Executive Agile Coach y un Enterprise Agile Coach? La principal diferencia es el trabajar con equipos, con grupos. El Executive va más por el lado más uno a uno con la gente, más parte más gerencial, que ataca los diferentes roles más de gestión en cada una de las empresas, y el Executive y el Enterprise va más con el grupo y más con los roles que hacen a cada grupo, con el Scrum Master, el Product Owner y con el equipo que desarrolla el incremento de producto en sí. Cuando el otro va más a estos roles más jerárquicos. ¿Se entendió la respuesta? Ok, sí, gracias. Genial. ¿Alguna otra duda, consulta, diferencia? No, Carlos, ninguna de mi parte. No. No, para mí todo claro, Carlos. Genial. Todo muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Puse un lindo meme por haber participado. Gracias a todos y nada, gracias. Gracias, saludos. Chao. Gracias, Charlie. Un abrazo. Abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Gracias.